Capítulo 17. Las próximas matemáticas. El cielo está oscuro y el ruido de la lluvia resuena sobre los tejados de Zúrich. ¡Qué tiempo tan triste en pleno corazón del verano! El tren ya no debería de tardar. Hoy es domingo 8 de agosto de 1897 y en el andén de la estación un hombre aguarda pensativo la llegada de sus invitados. Adolf Hurwitz es matemático alemán de nacimiento. Hace ahora 5 años que se instaló en Zúrich, donde ocupa la cátedra de matemáticas de la Escuela Politécnica Federal. Desde este puesto ha desempeñado un papel importante en la organización del evento que se va a celebrar durante los 3 próximos días. El tren que llega va a dejar en este andén una muestra de los sabios más grandes del mundo, venidos de 16 países diferentes. Mañana se inaugura el primer Congreso Internacional de Matemáticas. Los dos iniciadores de este congreso son los alemanes Georg Cantor y Felix Klein. El primero se hizo célebre al descubrir la existencia de unos infinitos más grandes que otros y desarrollar la teoría de conjuntos para manipularlos sin caer en las paradojas. El segundo es un especialista en estructuras algebraicas. A pesar de que, por razones diplomáticas, se haya escogido Suiza como país de acogida de este primer congreso, no sorprende que la iniciativa provenga de Alemania. A lo largo del siglo XIX, el país ha sabido imponerse como el nuevo paraíso de las matemáticas. Gotinga y su prestigiosa universidad son su centro neurálgico, donde confluyen las mentes más brillantes de la disciplina. Entre los 200 participantes del Congreso figuran asimismo un buen número de italianos, como Giuseppe Peano, conocido por haber definido los axiomas modernos de la aritmética, de rusos como Andrei Markov, cuyos trabajos revolucionan el estudio de las probabilidades, o de franceses como Henri Poincaré, quien descubrió, entre otras cosas, la teoría del caos y lo que más adelante se denominará el efecto mariposa. Durante los 3 días del Congreso, todos estos personajes distinguidos tendrán ocasión de discutir, intercambiar ideas y crear vínculos entre ellos y entre sus respectivos campos de investigación. En este fin de siglo XIX, el mundo matemático se encuentra en plena metamorfosis. La expansión tanto geográfica como intelectual de la disciplina aleja a unos sabios de otros. Las matemáticas están en vías de volverse demasiado amplias como para que un solo individuo pueda abarcar toda su extensión. Henri Poincaré, que pronunció la conferencia inaugural del Congreso, es considerado en ocasiones el último gran sabio universal, que domina todas las matemáticas de su época y que produjo avances significativos en un buen número de ellas. Con él se extingue la especie de los generalistas para ceder el paso a la de los especialistas. No obstante, como reacción a esta deriva inexorable de los continentes matemáticos, los investigadores se esforzarán más que nunca en multiplicar las ocasiones de trabajar juntos y de hacer de su disciplina un bloque unido e indivisible. En plena tensión entre estos dos impulsos contradictorios, entrarán las matemáticas en el siglo XIX. El segundo Congreso Internacional de los Matemáticos se celebró en París en agosto de 1900. Posteriormente, el evento se estableció con un ritmo de un congreso cada 4 años, exceptuando algunas ediciones canceladas por causa de las guerras mundiales. El último hasta la fecha tuvo lugar en Seúl,
del 13 al 21 de agosto de 2014, con más de 5.000 participantes procedentes de 120 países diferentes. Este congreso fue la mayor concentración de matemáticos jamás organizada. La próxima edición se celebrará en Río de Janeiro en agosto de 2018. Con el paso de los años se han impuesto en el Congreso ciertas tradiciones. Así, desde 1936 se concede la prestigiosa medalla Fields. Esta recompensa, denominada con frecuencia Premio Nobel de Matemáticas, es la distinción más alta de la disciplina. La medalla representa un retrato de Arquímedes, acompañado por una cita cuanto menos enfática del matemático griego. Transire suum pectus mundoque potiri. Trascender su propia inteligencia y dominar el mundo. En pantalla la representación de esta medalla. Perfil de Arquímedes en la medalla Fields. Otro efecto de esta mundialización matemática es la imposición gradual del inglés como lengua internacional de la disciplina. Hay que decir que ya en el Congreso de París, ciertos participantes se habían quejado de que las conferencias y las actas exclusivamente en lengua francesa dificultaban la comprensión de los congresistas extranjeros. La Segunda Guerra Mundial y el éxodo de una gran parte de cerebros europeos a Estados Unidos y a sus importantes universidades influyeron considerablemente en ese movimiento. En la actualidad, la inmensa mayoría de los artículos de investigación matemática se escriben y publican en inglés. En un siglo, el número de matemáticos ha aumentado considerablemente. En 1900 no había más de unos centenares, principalmente en Europa. Hoy en día se encuentran decenas de miles repartidos por todo el mundo. Cada día se publican decenas de artículos. Según ciertas estimaciones, la comunidad matemática mundial produce actualmente alrededor de 1 millón de teoremas nuevos cada 4 años. La unificación de las matemáticas experimentará asimismo una reorganización profunda de la propia disciplina. Uno de los artífices más activos de este movimiento será el alemán David Hilbert. Profesor de la Universidad de Gotinga, Hilbert es con Poincaré uno de los matemáticos más brillantes e influyentes de comienzos del siglo XX. En 1900, Hilbert participó en el Congreso de París y el miércoles 8 de agosto dictó en la Sorbona una ponencia que se haría célebre. El matemático alemán presentó allí una lista de grandes problemas no resueltos que, a su juicio, debían guiar las matemáticas del siglo que empezaba. A los matemáticos les gustan los desafíos y la iniciativa dio en el blanco. Los 23 problemas de Hilbert provocaron y estimularon el interés de los investigadores y no tardaron en propagarse mucho más allá de los asistentes al Congreso. En 2016, 4 de estos problemas continúan aún sin resolver. Entre ellos, el octavo de la lista de Hilbert, denominado hipótesis de Riemann. Suele considerarse la mayor de las conjeturas matemáticas de nuestra época. Se trata de hallar las soluciones imaginarias de una ecuación formulada a mediados del siglo XIX por el alemán Bernhard Riemann. Si esta ecuación reviste un interés especial es porque encierra la clave de un misterio mucho más antiguo, el de la serie de los números primos, estudiados desde la antigüedad. Eratóstenes había sido uno de los primeros en estudiar esta serie en el siglo III a.C. Si hallamos las soluciones de la ecuación de Riemann, con ella obtendremos numerosas informaciones sobre estos números que ocupan un puesto central en aritmética. Mientras sus 23 problemas vivían su vida, Hilbert no se detuvo allí.
En los años siguientes, el matemático alemán comenzó a desarrollar un vasto programa que aspiraba a dotar a todas las matemáticas de un mismo fundamento sólido, fiable y definitivo. Su objetivo era crear una teoría única que permitiera englobar todas las ramas de las matemáticas. Recordemos que desde Descartes y sus coordenadas, los problemas de geometría podían expresarse en el lenguaje algebraico, y en cierto modo la geometría se había convertido en una subdisciplina del álgebra. Pero, ¿era posible reproducir esta fusión de disciplinas a la escala de todas las matemáticas? Dicho de otro modo, podría hallarse una superteoría de la que todas las ramas de las matemáticas, desde la geometría hasta la probabilidad, pasando por el álgebra o el cálculo infinitesimal, no fueran sino casos particulares. Esta superteoría surgirá efectivamente al retomar el marco de la teoría de conjuntos, formulada a finales del siglo XIX por Georges Cantor. A principios del siglo XX se diseñaron varias propuestas de axiomatización de esta teoría. Entre 1910 y 1913, los británicos Alfred North Whitehead y Bertrand Russell publicaron una obra en 3 volúmenes titulada Principia Mathematica. En ella establecieron los axiomas y las reglas lógicas a partir de las cuales reconstruyeron desde cero el resto de las matemáticas. Uno de los pasajes más célebres del libro se encuentra en la página 362 del primer volumen, puesto que Whitehead y Russell, tras haber recreado la aritmética, llegaron por fin al teorema 1 más 1 igual 2. A los comentaristas se les antojó muy divertido que hicieran falta tantas páginas y desarrollos incomprensibles para los neófitos para llegar a una igualdad tan elemental. A continuación, en pantalla, presentamos por mero deleite visual el aspecto que tiene en el lenguaje simbólico de Whitehead y Russell la demostración de 1 más 1 igual 2. No te esfuerces por entender este aglutinamiento de símbolos, pues resulta imposible sin haber leído las 361 páginas precedentes. Después de Whitehead y Russell, se formularon otras propuestas de perfeccionamiento de los axiomas, y en la actualidad la inmensa mayoría de las matemáticas modernas hallan en efecto sus fundamentos en el reducido número de axiomas básicos de la teoría de conjuntos. Esta unificación provocó asimismo un debate lingüístico, puesto que ciertos matemáticos empezaron a reivindicar por aquel entonces el uso del singular para su disciplina. No digamos ya las matemáticas, sino la matemática. Hoy todavía encontramos numerosos investigadores partidarios del singular, pero es difícil deshacerse de los viejos hábitos, y, por el momento, el uso no parece dispuesto a abandonar el plural. Pese al éxito pasmoso de la teoría de conjuntos, Hilbert no estaba todavía satisfecho, pues persistían aún ciertas dudas sobre la fiabilidad de los axiomas de los Principia Mathematica. Para que pueda considerarse perfecta una teoría, es necesario que satisfaga 2 criterios. Ha de ser coherente y completa. La coherencia significa que la teoría no admite paradojas. No es posible probar en ella una cosa y su contraria. Por ejemplo, si uno de los axiomas permite demostrar que 1 más 1 es igual a 2 y otro concluye que 1 más 1 es igual a 3, la teoría es incoherente, puesto que se contradice a sí misma. Por su parte, la completitud afirma que los axiomas de la teoría son suficientes para demostrar todo lo que es verdadero dentro de ella. Si, por ejemplo, una teoría aritmética no dispone de suficientes axiomas para demostrar que 2 más 2 es igual a 4, entonces es incompleta.
¿Era posible mostrar que los Principia Mathematica verificaban estos dos criterios? Cabía tener la certeza de que jamás se encontrarían en ellos paradojas y de que sus axiomas eran suficientemente precisos y potentes para deducir de ellos todos los teoremas posibles e imaginables. El programa de Hilbert sufriría un parón tan brutal como inesperado cuando en 1931 un joven matemático austrohúngaro llamado Kurt Gödel publicó un artículo titulado Über Formar Unentscheidbarkeitssätze der Principia Mathematica und Beobachtungssystem, o sobre las proposiciones formalmente indecibles de los Principia Mathematica y sistemas afines. Este artículo demostraba un teorema extraordinario que afirmaba que no podía existir ninguna superteoría coherente y completa a la vez. Si los Principia Mathematica son coherentes, entonces incluyen necesariamente afirmaciones llamadas indecibles, que no pueden ni demostrarse ni refutarse dentro de ellos. Por consiguiente, resulta imposible determinar si son verdaderas o falsas. La exquisita catástrofe de Gödel. El teorema de la incompletitud de Gödel es un monumento del pensamiento matemático. Para intentar entender su principio general, hemos de examinar con más detalle nuestra manera de expresar las matemáticas. He aquí dos afirmaciones elementales de aritmética. A. La adición de dos números pares da siempre un número par. B. La adición de dos números impares da siempre un número impar. Estos dos enunciados son bastante claros y podrían expresarse sin problema en el lenguaje algebraico de Viet. Reflexionando un poco sobre ellas, podemos constatar que la primera de estas afirmaciones, señalada con una A, es verdadera, en tanto que la segunda, señalada con una B, es falsa, puesto que la suma de dos números impares es siempre par. Esto nos conduce a los dos nuevos enunciados siguientes. C. La afirmación A es verdadera. D. La afirmación B es falsa. Estas dos nuevas frases son un poco particulares. Hablando con propiedad, no son enunciados matemáticos, sino más bien enunciados que hablan de enunciados matemáticos. Las frases C y D, a diferencia de A y B, no pueden expresarse a priori en el lenguaje simbólico de Viet. Sus temas no son los números ni las figuras geométricas, ni ningún otro objeto de la aritmética, de las probabilidades o del cálculo infinitesimal. Son lo que se denomina enunciados matemáticos, es decir, enunciados que no hablan de los objetos matemáticos, sino de las matemáticas mismas. Un teorema es matemático. La afirmación de que el teorema es verdadero es matemática. La distinción puede parecer sutil e irrisoria, pero es, sin embargo, mediante una formalización increíblemente ingeniosa de las matemáticas, como Gödel va a obtener su teorema. La proeza del sabio alemán fue hallar el medio de expresar los enunciados matemáticos en el propio lenguaje de las matemáticas. Gracias a un procedimiento genial que permite interpretar los enunciados como números, las matemáticas, además de hablar de números, de geometría o de probabilidades, llegaron a estar de repente en condiciones de hablar de sí mismas. Una cosa que habla de sí misma.
¿No te recuerda algo? Volvamos a la famosa paradoja de Epiménides. El poeta griego había afirmado un día que todos los cretenses eran mentirosos. Dado que el propio Epiménides era cretense, resultaba imposible determinar si su declaración era verdadera o falsa sin caer en una contradicción. La pescadilla que se muerde la cola. Hasta ese día, los enunciados matemáticos habían estado a salvo de ese género de afirmaciones autorreferentes. Pero gracias a su procedimiento, Gödel llegó a reproducir un fenómeno del mismo tipo en el interior mismo de las matemáticas. Observa el siguiente enunciado. G. La afirmación G no es demostrable a partir de los axiomas de la teoría. Este enunciado es manifiestamente matemático, pero por la astucia de Gödel puede expresarse pese a todo en el lenguaje matemático. Por tanto, se vuelve posible el intento de demostrar G a partir de los axiomas de la teoría. Entonces se plantea dos posibilidades. Puede ser posible demostrar G, pero en este caso, como G afirma que no es demostrable, esto significa que se equivoca, luego es falsa. Ahora bien, si es posible demostrar algo falso, entonces la teoría entera no se sostiene en pie, no es coherente. Puede que no sea posible demostrar G. En este caso, lo que dice G es cierto, y ello significa que nuestros axiomas son incapaces de probar una afirmación que, sin embargo, es verdadera. La teoría es, pues, incompleta, puesto que existen verdades que son inaccesibles. En resumidas cuentas, perdemos en todos los casos. O bien la teoría es incoherente, o bien es incompleta. El teorema de incompletitud de Gödel tiró por tierra definitivamente todos los sueños de Hilbert. Y resulta inútil intentar esquivar el problema cambiando de teoría, pues su resultado no se aplica únicamente a los Principia Mathematica, sino asimismo a cualquier otra teoría que pudiera aspirar a reemplazarla. No puede existir una teoría única y perfecta que permita demostrar todos sus teoremas. Quedaba no obstante una esperanza. El enunciado G es ciertamente indecible, pero hemos de confesar que no resulta demasiado interesante desde un punto de vista matemático. Se trata de una curiosidad forjada desde cero por Gödel, con el fin de explotar la brecha abierta por Epiménides. No obstante, siempre cabía esperar que los grandes problemas de las matemáticas, los que son interesantes, no cayeran en la trampa de la autorreferencia. Desgraciadamente, hubo que resignarse una vez más. En 1963, el matemático estadounidense Paul Cohen demostró que el primero de los 23 problemas de Hilbert también pertenecía a esta extraña categoría de los enunciados indecibles. Imposible demostrarlo o refutarlo a partir de los axiomas de los Principia Mathematica. Si este primer problema ha de resolverse algún día, será necesariamente en el marco de otra teoría. Pero esta nueva teoría contendrá entonces otros fallos y otros enunciados indecibles. Si los estudios sobre los fundamentos de las matemáticas ocuparon un lugar relevante en el siglo XX, ello no impidió que las demás ramas de la disciplina prosiguieran su camino. Es difícil describir la considerable diversidad de la matemática que se han desarrollado en los últimos decenios. No obstante, detengámonos unos instantes en una de las joyas más deslumbrantes del siglo pasado, el conjunto de Mandelbrot.
Esta criatura extraordinaria surgió del análisis de las propiedades de ciertas sucesiones numéricas. Elige un número, el que tú quieras, y construye una sucesión cuyo primer término sea 0, y cada término posterior sea igual al cuadrado del término precedente, al que se añade el número elegido. Por ejemplo, si eliges el número 2, entonces tu sucesión comenzará así: 0, 2, 6, 38, 1446. Puedes observar que 2 es igual a 0 al cuadrado más 2. Luego, 6 es igual a 2 al cuadrado más 2. Luego, 38 es igual a 6 al cuadrado más 2. Luego, 1446 es igual a 38 al cuadrado más 2. Y así sucesivamente. Si en lugar de 2 eliges el número menos 1, entonces obtienes la sucesión 0, menos 1, 0, menos 1, 0. Esta sucesión alterna simplemente entre 0 y menos 1, ya que menos 1 es igual a 0 al cuadrado menos 1, y 0 es igual a menos 1 elevado al cuadrado menos 1. Estos dos ejemplos muestran que, según el número elegido, la sucesión obtenida puede adoptar dos comportamientos muy diferentes. Es posible que la sucesión tienda al infinito, dando valores cada vez mayores, como sucede si tomamos el número 2. Es igualmente posible que la sucesión esté acotada, esto es, que sus valores no se alejen y permanezcan en una zona limitada, como sucede con el número menos 1. Todos los números, ya sean enteros, decimales o imaginarios, pueden incluirse entonces en una de estas dos categorías. Esta clasificación de los números puede antojarse bastante abstracta. Por consiguiente, a fin de visualizar mejor las cosas, es posible representar esto geométricamente gracias a las coordenadas cartesianas. Como en la imagen en pantalla. En el plano situamos todos los números reales en un eje horizontal, como ya hicimos con anterioridad, y a continuación los números imaginarios en un eje vertical. Ahora podemos colorear los puntos pertenecientes a las dos categorías con colores diferentes. Entonces aparece una figura maravillosa. En esta figura, los números coloreados en negro son los que generan sucesiones acotadas, en tanto que los grises son los que dan lugar a sucesiones que tienden al infinito. Se ha colocado una sombra blanca detrás de la figura negra a fin de detectar mejor ciertos detalles extremadamente finos y a veces imperceptibles a simple vista. Como cada punto de la imagen corresponde al cálculo y al estudio de una sucesión, el trazado de esta figura necesita numerosos cálculos. Por eso, ha sido preciso esperar al comienzo de la década de 1980 para que los ordenadores permitan obtener representaciones precisas de ella. El matemático francés Benoit Mandelbrot fue uno de los primeros en estudiar con detalle la geometría de esta figura, a la que sus colegas acabaron dando su nombre. El conjunto de Mandelbrot es fascinante. Su contorno es un encaje geométrico inverosímil de armonía y precisión. Si hacemos zoom sobre su borde, iremos viendo aparecer motivos infinitamente finos e increíblemente cincelados. A decir verdad, es prácticamente imposible captar en una sola imagen toda la riqueza de las formas que oculta el conjunto de Mandelbrot cuando se analiza en detalle. Una pequeña muestra de estos detalles puede apreciarse en la figura aparecida en pantalla.
Pero lo que lo vuelve todavía más extraordinario es la conmovedora simplicidad de su definición. Si para trazar esta figura hubiera sido preciso recurrir a ecuaciones monstruosas, a cálculos ingeniosos y confusos, o a construcciones abracadabrantes, habríamos podido decir: en efecto, la figura es bella, pero es completamente artificial y reviste escaso interés. Pero no. Esta figura es simplemente la representación geométrica de las propiedades elementales de sucesiones numéricas que se definen en unas palabras. De una regla muy simple ha nacido esta maravillosa geometría. Este género de descubrimiento reaviva inevitablemente el debate sobre la naturaleza de las matemáticas. ¿Se trata de invenciones humanas o poseen una existencia independiente? ¿Los matemáticos son descubridores o creadores? A primera vista, el conjunto de Mandelbrot parece abogar en favor del descubrimiento. Si esta figura adopta esta forma extraordinaria, no es porque Mandelbrot decidiera construirla así. El matemático francés no quiso inventar semejante figura, sino que ésta se le impuso. No habría podido ser distinta de lo que es. No obstante, resulta bastante extraño considerar la existencia de un objeto que no solo es puramente abstracto, sino que, además, no reviste interés más allá del ámbito inmaterial de las matemáticas. Si los números, los triángulos o las ecuaciones son abstractos, pueden ser útiles para aprehender el mundo real. Hasta el presente, la abstracción siempre parecía haber tenido un reflejo, aunque remoto, en el universo material. El conjunto de Mandelbrot no parece conservar ningún vínculo directo con él. Ningún fenómeno físico conocido adopta una estructura que se le asemeje ni de cerca ni de lejos. ¿Dónde radica entonces su interés? ¿Puede situarse su descubrimiento en el mismo plano que el descubrimiento de un nuevo planeta en astronomía o de una nueva especie animal en biología? ¿Merece la pena estudiar este objeto por sí mismo? En otros términos, ¿juegan las matemáticas en igualdad de condiciones con las otras ciencias? Muchos matemáticos responderán sin duda afirmativamente esta pregunta. Ahora bien, la disciplina ocupa un lugar profundamente singular en el campo de los saberes humanos. Una de las razones de esta singularidad reside en la ambigua relación que mantienen las matemáticas con la belleza de sus objetos. Es cierto que descubrimos cosas especialmente bellas en casi todas las ciencias. Las imágenes de los cuerpos celestes que nos ofrecen los astrónomos constituyen un ejemplo al respecto. Nos maravillamos de la forma de las galaxias, de las colas centellantes de los cometas o de los colores tornasolados de las nebulosas. El universo es ciertamente hermoso, es una suerte. Pero hay que decir que, si no lo hubiera sido, no podríamos haber hecho gran cosa al respecto. Los astrónomos no tienen elección, los astrónomos son lo que son y habrían tenido que estudiarlos aunque hubieran sido feos. Cierto es que la definición de belleza y de fealdad son muy subjetivas, pero eso resulta ahora irrelevante. El matemático, en cambio, parece un poco más libre. Ya hemos visto que existen infinidad de formas de definir las estructuras algebraicas. Y en cada una de ellas una infinidad de formas de definir sucesiones cuyas propiedades pueden estudiarse. La mayoría de estas pistas no conducirán a conjuntos tan bellos como el de Mandelbrot. En matemáticas, la libertad de elegir lo que estudiar se halla mucho más presente. De entre la infinidad de teorías que cabría explorar, con harta frecuencia escogemos aquellas que se nos antojan más elegantes. Este enfoque parece emparentarse más estrechamente con un proceso artístico.
Si las sinfonías de Mozart son tan hermosas, no es por casualidad, sino porque el compositor austriaco ha procurado que lo fueran. De la infinidad de piezas musicales que es posible componer, la inmensa mayoría son horriblemente feas. Golpea al azar las teclas de un piano y te convencerás de ello. El talento del artista consiste en hallar en esta infinidad carente de interés las escasas joyas que nos maravillan. Análogamente, propio del talento del matemático es saber hallar en la infinitud del mundo matemático los objetos más dignos de interés. Si la figura de Mandelbrot no hubiera sido tan hermosa, es evidente que habría despertado mucho menos el interés de los matemáticos. Habría permanecido en el anonimato de las figuras ignoradas, como todas esas malas sinfonías que nadie tocará jamás. ¿Diremos entonces que los matemáticos tienen más de artistas que de científicos? Semejante afirmación resultaría un poco exagerada. ¿Tiene sentido siquiera la pregunta? El científico busca la verdad, y algunas veces se encuentra en ella por casualidad la belleza. El artista busca la belleza, y en ocasiones se encuentra en ella por casualidad la verdad. El matemático, por su parte, parece olvidar por momentos que existe una diferencia entre ambas. Busca simultáneamente la una y la otra. Encuentra indistintamente la otra y la una. Mezcla lo verdadero y lo bello, lo útil y lo superfluo, lo ordinario y lo inverosímil, como otros tantos colores que se mezclan en su lienzo infinito. Ni siquiera él mismo comprende siempre demasiado bien lo que hace. Con suma frecuencia las matemáticas no revelan sus secretos y su auténtica naturaleza hasta mucho tiempo después de la desaparición de sus creadores. Pitágoras, Brahmagupta, Al-Khwarizmi, Tartaglia, Viet y todos los demás inventaron las matemáticas sin sospechar todo lo que permiten hacer hoy en día. Y quizá no nos figuramos todo lo que permitirán hacer en los siglos venideros. Solo el tiempo sabe ofrecer la perspectiva necesaria para apreciar en su justo valor la obra matemática.